Y vamos a hablar de salud. Roxana Lopresti, ¿cómo le va, señorita? Va a estar el día hermoso para hacer actividad física. Sí, totalmente. Eso también hay que decirlo, ya que hablamos de salud. Pero lo cierto es que del dato que vamos a hablar hoy es que han aumentado los casos de esquizofrenia. Están relacionados en muchos casos, Roxy, con el mayor consumo de drogas. Es así, Dani, el mayor consumo de drogas. Y además un dato preocupante, y están realizando una campaña de concientización nacional porque cerca del 10% de las personas que tienen esquizofrenia no realizan correctamente el tratamiento. Y esto verdaderamente es peligroso, porque estamos hablando de una enfermedad que complica y que es peligrosa, lo que decimos. Siempre trae muy buenos especialistas, así que escuchamos la entrevista. Seguramente, y vamos a hablar con Manuel Vilapriño, que es médico psiquiatra. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Claro, buen día, gracias, muy bien. Bueno, ahí dimos la introducción con Daniela. Han aumentado los casos de esquizofrenia y está íntimamente relacionado esto con el aumento en el consumo de drogas. Sí. En realidad lo que se hace más visible es el aumento de los cuadros psicóticos. La esquizofrenia es uno de los cuadros psicóticos, diríamos. Uno de los atenuantes, diríamos. En realidad, hablar de psicosis es como hablar de fiebre. Hay muchas causas de fiebre, hay muchas causas de psicosis. Una de ellas es la esquizofrenia, que es como la madre de la psicosis, por decirlo de alguna forma, porque es la más representativa de todas y es una enfermedad sumamente grave, que si no se detecta de manera precoz, en general la evolución es bastante torpe, atiende a la cronicidad y al deterioro y al defecto del funcionamiento de la persona. Es una enfermedad grave. Lo que hace la droga en realidad es disparar la genética dormida. Claro. Por lo tanto, existe una personalidad predominante, una predisposición genética. Claro. Una predisposición genética que en la esquizofrenia además se relacionan también otros factores, como los factores ligados al neurodesarrollo, que el consumo de sustancias lo que haría o lo que hace es dispararlo. Lo que pasa es que en realidad no solamente pasa con la esquizofrenia, el consumo de sustancias, y no hablo solamente de la adicción, hablo de consumo de sustancias, en general es yo siempre digo que es el gran solapador de las enfermedades, porque hay muchos cuadros que se encuentran en la base del trastorno por consumo de sustancias y son ocultos por el consumo de sustancias y muchas veces disparados posteriormente. ¿Podemos describir la enfermedad, los síntomas? Porque bueno, vos estás hablando de que hay que detectarla en forma precoz, ¿no? Entonces, bueno, es necesario saber cuáles son los síntomas y de qué estamos hablando. Es una enfermedad que generalmente empieza entre los 13 y 15 años hasta los 25 o 30 años. Puede empezar antes y puede empezar después, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es en la adolescencia, por diferentes factores. En realidad, siempre se pensó en la esquizofrenia, si nos fijamos en las películas, en los medios gráficos, siempre la esquizofrenia se relaciona con las alucinaciones auditivas, con la peligrosidad, la violencia, la agresividad, la locura en su máxima expresión. En realidad la esquizofrenia cursa con diferentes tipos de síntomas. Los más representativos son estos, que son llamados los síntomas productivos: alucinaciones, delirios, compromiso de su pensamiento y de su funcionamiento y de su conducta, y los llamados síntomas negativos o de defecto, que son muy importantes porque a veces son los primeros que aparecen y si no los detectamos rápidamente y esperamos los delirios y las alucinaciones, ya la enfermedad avanzó. Ya es tarde, claro. Y eso tienen que ver con conductas relacionadas con la falta de voluntad, con la falta de atención, con la desorganización de la conducta, que a veces tiende, como se produce en la adolescencia, tiende erróneamente a adjudicarse a crisis adolescenciales. Claro, que es y en realidad tiene que ver, estamos hablando de un cuadro que se presenta en el 1% de los casos, tampoco es tan frecuente, pero cuando un adolescente empieza a tener conductas extrañas en general, y no solamente pensando en la esquizofrenia, sino en una gran cantidad de problemáticas, estar atento, ¿no? Compartamos lo que sucede en la cabeza de una persona con esta enfermedad. Estamos hablando de una simulación auditiva, esto que decías vos. ¿Qué es lo que le pasa a un esquizofrénico? Lo escuchamos. Hola, somos las voces de tu cabeza. ¿Te has dado cuenta de cómo te miran todos en la oficina? Míralos. Te desprecia. Cuando no estás, se burlan de ti. Se ríen de ti a tus espaldas. ¿Sabes por qué? Porque ellos
tienen el mal. Tienes que sacarles el mal. Solo tú puedes hacerlo. Vamos, hazlo ahora. ¡Mátalos! ¡Me odian! ¡Mátalos! Bueno, esto es, convengamos, una simulación auditiva, pero ¿esto es lo que sucede verdaderamente? Bueno, vos decías que estaba relacionado en las películas con la gente que mata, los crímenes y todo eso. Obviamente que no. O sea, un porcentaje menor puede transformarse. Pero digo, en pasan pacientes estas voces. de alto riesgo, como pasa con Claro. otro tipo de patologías también, y como el consumo de sustancias sin la enfermedad. Lo de las voces, sí, los fenómenos alucinatorios auditivos ocurren en un porcentaje determinado de los pacientes y en general son voces, como la describe la simulación, insultantes, agresivas, que la persona no tiende a relacionar con nadie y que realmente son agobiantes porque la persona cree en eso. No puede diferenciar de que en realidad las voces son creadas por su propia cabeza, cree en la veracidad, tiene certeza de lo que está pasando. Pobre, es tremendo. Sí, porque además no solamente las voces, todo el desorden del pensamiento, los delirios, el compromiso del funcionamiento de la persona a partir de todos estos fenómenos. Veamos las estadísticas de cómo está la enfermedad en el mundo, en la Argentina y también en nuestra provincia, y vemos el siguiente detalle en esta placa. Decimos que se estima que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Esto representa más de 21 millones de personas en todo el mundo y unos 400.000 argentinos, de los cuales 18.000 podrían ser mendocinos. Y cuando hablábamos con Daniela recién, la preocupación radica en que más del 10% de los pacientes que tienen esta enfermedad no realizan el tratamiento correctamente. Sí, eso es así. En realidad, el gran problema en el tratamiento es la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque son personas que por el mismo problema, por la misma enfermedad, no tienen lo que se llama conciencia de enfermedad. Es decir, ellos pueden, en el mejor de los casos, a veces creer que les está pasando algo, que necesitan ayuda, pero no lo tienden a entender como una enfermedad misma. Si yo no creo en la enfermedad, no creo en el tratamiento. Claro. Es decir, y no creen porque precisamente sienten que no están enfermos, que lo que les está pasando tiene que ver con la normalidad, con la habitualidad de la vida. Sí, pero esas voces que sienten... Sí, pero es tremendo. no las viven como, digamos, las viven como que hay alguien que le está generando un daño, que le está generando un malestar, que los quiere perseguir, que los quiere atacar. Claro. Es decir, siempre está depende de los relacionado fenómenos, ¿no es cierto? con la agresión. No siempre. En los cuadros, en los distintos tipos de esquizofrenia va a depender también. Los fenómenos delirantes pueden ser diferentes. Hay algunos que son de tipo persecutorio, otros que pueden ser de grandeza, otros que pueden ser místicos, que no son frecuentes. Lo que también es claro es que no hay que adjudicar a la esquizofrenia la peligrosidad en el sentido de lo que implica la palabra, como que cada paciente con esquizofrenia es peligroso, no. Pero es que hay que seguir un tratamiento también, tal porque cual. es una enfermedad incurable. Es una enfermedad que en un porcentaje del 60 y pico por ciento, entre el 60 y el 70% de los casos, o se cronifica o empeora. Claro. En general puede tender a remitir sin tratamiento con el primer tratamiento, pero tiene más que ver con una cuestión de la evolución propia de la ¿Y enfermedad. en qué consiste el tratamiento? El tratamiento tiene 4 pilares, que son, por un lado, el tratamiento farmacológico, que es fundamental, el tratamiento psicoterapéutico, que es más de tipo cognitivo-conductual. Acá no entran en juego terapias que sean demasiado dinámicas por la posibilidad de desorganizar más al paciente. El tratamiento psicoeducativo y la rehabilitación. Esos son los 4 pilares, que son claves. La psicoeducación tiene que ver con todos aquellos procesos que se llevan a cabo para concientizar a la familia y al paciente de lo que le ocurre, cosa de aumentar la adherencia al tratamiento. Vos hablaste de la familia, los vínculos son fundamentales, Sí, pero también afecta a la gente que está alrededor de una persona esquizofrénica. Y también, bueno, tenemos algunos detalles, estadísticas, estudios que se han realizado con lo que le sucede al entorno, a la familia. Estiman que más de un 90% de los pacientes con esquizofrenia se encuentra desempleado y, según
un estudio elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, el 75% de los cuidadores manifiesta estrés y más del 60% asegura que la enfermedad de su pariente ha impactado directamente en su propia salud. ¿Cómo hacer para que esto no afecte al entorno? Porque evidentemente una persona que tiene esta enfermedad, afecta inevitablemente. Ese dato del 90% de los pacientes están desempleados también existe una discriminación. Sí, y además es una enfermedad que afecta mucho lo que es la parte, si se la deja evolucionar. Acá la clave está, que es lo que está trabajando hoy la neurociencia, en detectar rápido la enfermedad. Mientras más precozmente se la detecte, menos posibilidad de que la evolución sea torpe y por lo tanto mejor funcionamiento social, familiar y global vas a tener. En el paciente con esquizofrenia, en general, tiende también a no establecer vínculos duraderos desde el punto de vista de formar una pareja, de tener familia, de tener hijos. ¿Son personas solitarias? Son personas que pueden ser solitarias y que la enfermedad los termina transformando en solitarios. Y además un poco también entre la enfermedad y lo social también, porque como vos decías antes, este tipo de enfermedades no se comprenden y tienden a estigmatizarse y rotularse, ¿no? Claro. Y en realidad son, como bien decís, enfermedades, no es culpa de nadie, tiene que ver la genética, tiene que ver factores que la disparan. Y es fundamental el tratamiento y seguirlo, ¿no? Es fundamental. Mientras vos más rápido empieces el tratamiento y mejor lo hagas, todos estos datos que salen en la placa van a ser menores. Menos impacto familiar, menos impacto social, menos impacto del funcionamiento laboral de la persona. Bien, bueno, tomar conciencia entonces acerca de esto, ¿no? El tratamiento, seguir el tratamiento y que no ocurra esto que decimos, el 10% de los enfermos no sigue con este tratamiento. Hoy tenés tratamiento que lo hace mucho más fácil al abordaje. Tenés tratamientos mensuales, trimestrales. Hay diferentes formas que intentan aumentar la adherencia, ¿no? Bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por Muchas gracias. traernos estos detalles y bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias. Adelante ustedes.